En el vasto universo, donde las estrellas brillan como diamantes distantes, existen seres que observan desde la oscuridad cósmica, esperando su oportunidad. No son extraterrestres, ni criaturas de mitos olvidados. Son humanos, y nuestra historia comienza en un futuro donde los hombres y mujeres de la Tierra no solo han aprendido a navegar por el espacio, sino que también han demostrado que en la inmensidad del cosmos, somos más que sobrevivientes. Somos cazadores. Cazadores de estrellas. Desde que los humanos dieron sus primeros pasos fuera de su planeta natal, viajaron hacia lo desconocido, buscando respuestas, explorando mundos nuevos, pero también desafiando a las razas más antiguas y poderosas del universo. Y cuando estos seres milenarios pensaron que tenían todo bajo control, que su dominio sobre la galaxia era absoluto, se encontraron con algo que nunca esperaron, la humanidad. La Tierra había producido algo diferente, algo único. Algo que no solo luchaba por sobrevivir, sino que también luchaba para ganar, para conquistar. En los rincones más remotos de la galaxia, donde la vida parece imposible y las civilizaciones avanzadas tienen siglos de ventaja, los humanos llegaron con una sola idea en mente: no hay estrella que no podamos alcanzar. En la historia de los cazadores de estrellas, los hombres y mujeres que se aventuraron más allá de los límites conocidos, se encontraron con la resistencia de especies que consideraban a la humanidad como una amenaza a su orden establecido, y pronto se dieron cuenta de que subestimarnos era un error fatal. Hace muchos años, cuando las primeras naves humanas se aventuraron más allá de la órbita de la Tierra, los encuentros con otras razas fueron raros. Pero a medida que el tiempo pasó, la humanidad comenzó a expandirse a través del espacio, estableciendo colonias y creando alianzas, pero también enfrentándose a enemigos que no estaban dispuestos a compartir el dominio del universo. Fue entonces cuando los cazadores de estrellas fueron convocados, aquellos hombres y mujeres que no solo eran exploradores, sino guerreros, diplomáticos, estrategas y científicos. Su misión no era solo conquistar territorios, sino demostrar que la humanidad podía desafiar cualquier obstáculo. Uno de los relatos más emblemáticos de los cazadores de estrellas comenzó en un sistema solar distante, donde un imperio galáctico antiguo, conocido por su avanzada tecnología y su vasta influencia, encontró a los humanos como una raza emergente. Este imperio, compuesto por varias especies inteligentes, había visto a otras razas ascender y caer a lo largo de milenios, pero siempre habían sido capaces de mantener su dominio, gracias a una tecnología que superaba cualquier cosa que la humanidad pudiera ofrecer. Sin embargo, cuando una pequeña nave humana se infiltró en sus dominios, el imperio no solo reaccionó con hostilidad, sino que comenzó a subestimar a los humanos. La arrogancia de sus líderes y el convencimiento de que las leyes del universo estaban de su lado fueron la perdición de esos seres. Cuando la nave humana llegó a un planeta que se encontraba en el borde del imperio, los cazadores de estrellas ya estaban preparados. La misión era clara: obtener información vital para derrotar al imperio y permitir que la humanidad se expanda sin ser frenada por aquellos que se consideraban dueños del cosmos. La nave aterrizó en un desolado paisaje, donde los cazadores de estrellas rápidamente se dieron cuenta de que no solo tenían que luchar contra fuerzas tecnológicas avanzadas, sino también contra una especie que había aprendido a manipular las estrellas mismas. El planeta al que habían llegado no era como cualquier otro. Sus cielos eran de un color rojizo y sus tierras parecían estar marcadas por siglos de guerra. En el horizonte, una enorme estructura flotante emergía del suelo, un monumento a la arrogancia de una civilización que nunca había conocido la derrota. Los cazadores de estrellas, sin embargo, no se dejaron intimidar. Su entrenamiento y su determinación eran su mayor arma. Sabían que este sería un enfrentamiento épico, uno que decidiría no solo el destino de la misión, sino también el futuro de la humanidad en el universo. Mientras los cazadores avanzaban hacia la estructura, no solo enfrentaban la tecnología avanzada del imperio, sino que también comenzaban a darse cuenta de algo aún más peligroso: el imperio no estaba dispuesto a dejar ir a su última posesión sin una batalla. Aquellos que habitaban el planeta, unos seres con una capacidad mental increíblemente avanzada, comenzaron a desplegar su propio ejército. Utilizaban sus habilidades psíquicas para manipular el entorno, creando ilusiones y distorsionando la realidad misma. La lucha no sería solo física, sino también mental. Los cazadores, sin embargo, no se dejaron arrastrar por el miedo. Sabían que la humanidad tenía algo que esos seres nunca tendrían: una voluntad indomable. La tensión creció cuando uno de los cazadores de estrellas, el líder de la misión, comenzó a detectar un patrón en las acciones del imperio. Estaba claro que no solo estaban luchando contra un enemigo que deseaba mantener su control, sino contra una raza que sentía que su existencia misma estaba amenazada. Los seres que habitaban ese planeta, aunque poderosos, temían el cambio. Temían que la humanidad pudiera hacer lo que nadie más había hecho antes: superar sus propios límites y tomar su lugar en la cima del universo.
La batalla por el planeta se intensificó cuando los cazadores de estrellas lograron infiltrarse en la estructura flotante. A medida que se adentraban en sus profundidades, los sistemas de defensa del Imperio comenzaron a activarse, y los cazadores se vieron atrapados en una feroz confrontación. Las armas láser y los sistemas de energía avanzada de los imperiales chocaban con la resistencia humana. Pero a pesar de la desventaja tecnológica, los cazadores de estrellas demostraron ser increíblemente ingeniosos. No solo luchaban, sino que también usaban su ingenio para adaptar sus armas y tácticas a la situación. Cada paso que daban los acercaba más a lo que buscaban, el núcleo central del imperio, la fuente de su poder. Cuando llegaron al corazón de la estructura, se encontraron con algo que nunca esperaron, un artefacto que parecía tener el poder de destruir no solo a su civilización, sino a toda la región del espacio. Este artefacto, antiguo y cubierto de símbolos que los cazadores de estrellas no comprendían, era la clave para controlar las estrellas mismas. Era el arma que el imperio había estado utilizando para mantener su supremacía. Pero los cazadores de estrellas no estaban allí solo para destruirlo. Sabían que, si querían cambiar el destino de la humanidad, debían dominarlo. Fue en ese momento cuando el líder de la misión se enfrentó a una difícil decisión. Usar el artefacto para destruir el imperio y arriesgarse a cambiar el equilibrio del universo, o intentar controlarlo y usarlo como una herramienta para la humanidad. La duda lo invadió, pero su determinación fue más fuerte. Sabía que el futuro de la humanidad dependía de esta decisión. Pero antes de que pudiera actuar, un estruendo sacudió toda la estructura. Los cazadores de estrellas miraron alrededor, viendo cómo la realidad misma comenzaba a distorsionarse. Algo estaba sucediendo, algo fuera de su control. En ese momento, la nave que los había traído hasta allí comenzó a emitir señales de alerta, y el líder de la misión, con el corazón latiendo aceleradamente, se dio cuenta de lo peor: el imperio no se había rendido. En realidad, acababan de iniciar su último ataque. La batalla por la supervivencia de la humanidad estaba a punto de estallar en una escala que ninguno de ellos había anticipado. El destino de la misión, y de toda la humanidad, estaba colgando de un hilo. ¿Lograrían los cazadores de estrellas apoderarse del artefacto y cambiar el curso del futuro, o serían derrotados por la misma arrogancia que había amenazado con destruirlos desde el principio? La respuesta estaba por llegar, pero solo el tiempo lo diría. ¿Qué pasará con los cazadores de estrellas? ¿Serán capaces de enfrentarse a la oscuridad que se avecina y salir victoriosos? La historia continúa, pero solo uno puede decirlo: los humanos. Porque en este vasto universo, ellos son los cazadores, y las estrellas son su presa. La estructura flotante comenzó a temblar bajo sus pies. El sonido metálico del hierro retumbaba por los pasillos, mientras las luces intermitentes iluminaban sus rostros tensos. El líder de la misión, con el pulso acelerado pero la mente fría, observaba a su equipo. Cada uno de ellos sabía lo que estaba en juego. No solo se trataba de una misión de alto riesgo, sino de la supervivencia misma de la humanidad. Los cazadores de estrellas, humanos entrenados en los confines del espacio, luchaban con algo más que armas y tecnología avanzada. Estaban luchando contra una fuerza mucho más poderosa: el miedo a lo desconocido. El artefacto en el centro de la sala, oscuro y enigmático, parecía tener vida propia. Los símbolos que cubrían su superficie brillaban con una intensidad creciente, como si respondieran a algo dentro de ellos. Aquellos que lo habían usado antes, los seres del imperio, habían aprendido a controlar este poder, aunque a un alto precio. Los cazadores de estrellas no sabían cómo funcionaba realmente, solo que era la clave para obtener lo que necesitaban: la supremacía sobre una raza que había subestimado a los humanos, y la protección de la humanidad frente a aquellos que deseaban exterminarlos. De repente, la vibración del suelo se intensificó y una oleada de energía se disparó desde el núcleo del artefacto, envolviendo a la sala en un resplandor cegador. Los cazadores de estrellas se cubrieron los ojos, pero la sensación de presión sobre sus cuerpos era insoportable. Un susurro extraño llenó el aire, una frecuencia que no podían comprender, pero que los hizo sentirse más pequeños, más frágiles. La tecnología que rodeaba el artefacto parecía estar interfiriendo con sus propios sistemas de comunicación y navegación, haciendo que se sintieran perdidos, aislados. «Manténganse unidos», gritó el líder, con su voz firme, aunque algo vacilante. Su mente trataba de procesar la situación, pero en su interior, una sensación de duda comenzaba a crecer. No habían previsto esto. No habían imaginado que el artefacto pudiera activar una reacción tan poderosa, tan destructiva. Lo que se suponía que era una misión de infiltración ahora parecía una trampa mortal. El equipo se movió rápido, sus botas resonando en el metal mientras se dirigían hacia la salida. Sabían que si no lograban escapar de esa estructura antes de que el artefacto alcanzara su máximo poder, todo estaría perdido.
Pero a medida que avanzaban, el pasillo que antes parecía interminable comenzó a alargarse aún más. Las paredes se distorsionaban y los objetos flotaban a su alrededor, como si la gravedad misma se hubiera alterado. El espacio se retorcía de formas incomprensibles, y las leyes de la física parecían romperse ante ellos. ¿Qué está pasando?, susurró uno de los cazadores, mirando con asombro las anomalías que ocurrían a su alrededor. La pregunta no tenía respuesta. Nadie sabía lo que estaba sucediendo, pero todos sentían que estaban a punto de enfrentarse a algo mucho más grande que una simple batalla de tecnología avanzada. Algo mucho más antiguo, algo que no podían controlar. El líder detuvo a su equipo un momento, mirando con concentración el dispositivo de comunicación en su muñeca. Los sistemas estaban fallando, pero algo parecía estar transmitiendo una señal. Sin previo aviso, una voz profunda y resonante se emitió desde el dispositivo, distorsionada por el ruido estático, pero lo suficientemente clara como para entenderse. Humanos, ¿creen que pueden comprender el poder de las estrellas? No son los primeros en intentarlo. No serán los últimos. Pero todos los que han intentado dominarlo han fracasado. Era la voz de uno de los líderes del imperio. Aunque la tecnología de comunicación había sido diseñada para protegerse de cualquier interferencia externa, algo había logrado penetrar esa barrera. Y lo que decían las palabras era aún más inquietante: la humanidad no era la primera en enfrentarse al artefacto. Otros lo habían intentado antes. Otros habían fracasado. Y si lo que tenían ante ellos no era una fuente de poder, sino una trampa que había destruido civilizaciones enteras. ¿Qué están diciendo?, preguntó otra miembro del equipo, visiblemente agitada. El miedo comenzaba a infiltrarse en sus corazones. No solo estaban enfrentándose a un imperio que parecía inmortal, sino a algo mucho más antiguo y maligno. El líder apretó los dientes. Sabía que debía mantenerse firme. La misión no podía fallar. No podían volver a casa con las manos vacías. Si no lograban hacerse con el control de este artefacto, nunca podrían desafiar a las fuerzas que habían estado controlando el universo durante milenios. La humanidad nunca tendría un futuro en el espacio. Estaba claro que aquellos que se habían apoderado de ese poder antes, lo habían hecho para asegurar su dominio, para subyugar a todas las demás razas y civilizaciones. Avancemos, ordenó. Pero mientras lo hacía, sus ojos se clavaron en el artefacto, que parecía latir con vida propia. Un pensamiento inquietante cruzó su mente: ¿y si el poder del artefacto no estaba destinado a ser controlado por nadie? A medida que el equipo seguía adelante, la estructura comenzó a cambiar aún más. Las paredes se desmoronaban y la luz se desvanecía en la distancia. La energía dentro del artefacto estaba creciendo. En lugar de sentirse más cerca de su objetivo, sentían que se alejaban de él, como si el espacio alrededor de ellos se estuviera curvando y alejando el centro de poder hacia algún lugar más profundo, más inaccesible. De repente, el suelo se abrió bajo sus pies. Sin previo aviso, uno de los miembros del equipo cayó hacia lo que parecía un abismo infinito. Gritó, pero su voz se apagó rápidamente en la oscuridad. Los demás, desconcertados, intentaron alcanzarlo, pero la estructura que los rodeaba estaba cambiando demasiado rápido. Era como si la realidad misma estuviera siendo distorsionada por el poder del artefacto. No podemos perder más tiempo, gritó el líder, mientras se lanzaba hacia adelante. Su mente estaba corriendo a 1000 por hora. Sabía que si no lograban alcanzar el núcleo del artefacto en ese preciso momento, todo se desintegraría. La humanidad perdería cualquier esperanza de enfrentarse al imperio y, peor aún, podrían quedar atrapados para siempre en ese lugar. De repente, una nueva sensación recorrió el aire. Un calor abrumador. Un viento extraño que parecía venir de todas direcciones, como si la estructura misma estuviera respirando. Los cazadores de estrellas se detuvieron, mirando a su alrededor, sintiendo el peso del momento. Algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría todo. Y entonces, sucedió. Una explosión de luz, tan brillante que los CEGO con acento agudo por un momento. Un destello de energía pura que los arrojó al suelo, haciendo que la estructura se sacudiera con tal fuerza que varios de ellos casi perdieron el equilibrio. Las paredes, antes sólidas y frías, se derritieron ante la intensidad de la energía. La gravedad misma comenzó a fluctuar, y el aire se tornó espeso, casi insoportable. Los cazadores intentaron levantarse, pero la presión aumentaba. En el centro de todo, el artefacto había comenzado a emitir un sonido que hacía temblar sus huesos. Un murmullo bajo, casi imperceptible, pero que se intensificaba a medida que avanzaban. Los símbolos en su superficie ahora brillaban con un resplandor tan fuerte que el equipo tuvo que cubrirse los ojos para evitar quedar cegados. «Es ahora o nunca», murmuró el líder. Estaba claro que el artefacto estaba a punto de alcanzar su máxima potencia. Si no lo detenían, todo el planeta podría explotar.
Pero algo en su interior le decía que lo que había comenzado como una misión para obtener poder, ahora se había convertido en algo mucho más grande. No se trataba solo de derrotar al imperio, sino de algo mucho más fundamental, la supervivencia de la humanidad. Antes de que pudieran hacer cualquier movimiento, una nueva oleada de energía estalló, más fuerte que las anteriores. El suelo tembló bajo sus pies y, por un instante, el tiempo pareció detenerse. Y en ese momento, el líder de los cazadores de estrellas comprendió algo que lo dejó helado: el artefacto no era solo una fuente de poder. Era la clave para desatar una fuerza que, si se liberaba, podría destruir el equilibrio del universo. La pregunta era, ¿estaban preparados para enfrentar las consecuencias? La presión aumentaba. Cada respiración del equipo se sentía más pesada, más costosa. El aire, cargado de energía, parecía oprimir sus pulmones. La estructura que los rodeaba ya no parecía un simple complejo tecnológico. Había algo orgánico en ella, algo que respiraba, que sentía. Como si fuera una gigantesca bestia, pulsando con vida. El artefacto en el centro, brillante e insondable, había alcanzado un nivel de intensidad que era casi insoportable. Las luces parpadeaban erráticamente, proyectando sombras monstruosas en las paredes que se retorcían y cambiaban como si no pudieran decidir qué forma adoptar. «Rápido, tenemos que llegar al núcleo», gritó el líder, pero su voz ya se sentía ahogada por el estruendo creciente de la estructura. Cada paso que daban parecía ser un eco en el vacío, como si el espacio mismo se estuviera cerrando sobre ellos. A su alrededor, las paredes, antes sólidas, comenzaron a desintegrarse, desmoronándose en polvo como si el artefacto hubiera comenzado a consumir la misma materia del entorno. Los cazadores de estrellas se agacharon para evitar ser alcanzados por las ráfagas de calor y fragmentos que volaban por el aire. Los sistemas de comunicación fallaban completamente ahora, el dispositivo en la muñeca del líder mostraba solo estática, un torbellino de distorsión. Uno de los cazadores, con la cara pálida por el sudor y la desesperación, trató de dar un paso hacia el centro del laboratorio donde el artefacto estaba colocado. «No podemos perder más tiempo. Esto está a punto de colapsar». Pero sus palabras fueron rápidamente ahogadas por un rugido estruendoso. El suelo bajo ellos tembló violentamente, y el aire se volvió irrespirable, denso como si estuviera siendo comprimido por una fuerza invisible. El líder, con los dientes apretados, miró a su equipo. Todos estaban en el límite de sus fuerzas. Cada uno tenía la mirada fija en el artefacto. Sabían que allí residía la respuesta, pero ¿qué tipo de respuesta sería? ¿Era posible que esta civilización que había controlado las estrellas no hubiera dado con la solución correcta, o era la humanidad quien estaba demasiado cerca de cometer un error fatal? «Avancen, no miren atrás», ordenó el líder, sintiendo que cada segundo que pasaba acercaba a la misión a un final que no podían prever. El artefacto pulsaba en la distancia, y parecía que su energía aumentaba con cada paso que daban. En la superficie de su forma, los símbolos brillaban con un fulgor cegador, y un sonido bajo comenzó a llenar el espacio, una vibración tan profunda que se sentía en los huesos, como un latido. El latido de algo mucho más antiguo que cualquier cosa que la humanidad había conocido. De repente, una de las paredes se desplomó a su lado, casi sepultando a uno de los miembros del equipo bajo escombros. El líder no pensó ni un segundo. Saltó hacia él y, con la ayuda de los demás, logró sacarlo a tiempo. Pero el precio había sido alto, se habían retrasado, y el artefacto continuaba acelerando su proceso. Ya no era solo una máquina, era un pulso, una conciencia, algo que estaba más allá de todo lo que habían estudiado. «¿Estás bien?», preguntó el líder, mirando al miembro herido que apenas podía mantenerse de pie. «Sígueme, no te detengas». El reloj parecía haberse detenido. Las paredes ahora estaban completamente destruidas, y todo lo que quedaba era el vacío. Una neblina densa y pesada llenaba la sala. A lo lejos, la estructura flotante comenzaba a colapsar hacia su núcleo. La energía era insoportable, y el calor quemaba la piel de todos, como si estuvieran demasiado cerca del corazón de una estrella. «Cuidado», gritó uno de los cazadores, señalando hacia el artefacto. Una espiral de energía pura se extendió desde su centro, como una serpiente gigantesca que devoraba todo a su paso. El equipo, ahora completamente atrapado en la sala, pudo ver cómo la distorsión del espacio se hacía cada vez más evidente. Lo que antes había sido un pasillo estrecho, ahora parecía un túnel que se extendía infinitamente hacia la nada. A lo lejos, el artefacto explotó en un resplandor cegador, y una onda de energía atravesó la sala, empujando a todos hacia atrás. «No», el líder se levantó rápidamente, empapado en sudor y polvo. Sabía que si no llegaban hasta allí pronto, todo estaría perdido. La estructura flotante había comenzado a desintegrarse a su alrededor. Ya no era una misión de infiltración. Ya no era solo una cuestión de sobrevivir.
Ahora, se trataba de impedir que el artefacto desatara una catástrofe que podría destruir todo lo que quedaba de ese sector del universo. El equipo estaba atrapado, y la clave del destino estaba a solo unos metros de ellos. Con determinación, avanzaron, cada uno luchando contra el miedo, el agotamiento y el creciente sentido de inevitabilidad. Cada paso que daban parecía llevarlos más cerca de la tormenta que se desataba dentro del artefacto. Pero lo peor era la sensación de que el tiempo ya no les pertenecía. Algo se acercaba, algo que no podían comprender, pero que sabían que estaba más allá de sus fuerzas. El aire se hizo aún más denso, como si un gran peso invisible se hubiera colocado sobre ellos. La luz del artefacto se hacía cada vez más intensa, y sus cuerpos empezaron a sentir el desgaste de la presión gravitacional que emanaba de él. Estaban al borde del colapso, pero aún tenían que continuar. Cuando llegaron finalmente a la sala central, el artefacto estaba allí, suspendido en el aire, rodeado de una esfera de energía que pulsaba con fuerza. La superficie del artefacto estaba cubierta por símbolos que brillaban como si fueran estrellas en miniatura, moviéndose y cambiando constantemente. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó uno de los cazadores. Su voz temblaba, y no era por el miedo físico. Era la sensación de estar frente a algo tan vasto que ninguna de sus armas o conocimientos podría detenerlo. Debemos destruirlo, dijo el líder. Pero en su interior, había una duda creciente. No sabía si esa era realmente la solución. En sus ojos, el artefacto parecía más un organismo que una máquina. Algo que no podían simplemente apagar o destruir. Si lo destruimos, lo perderemos todo, dijo otro miembro del equipo, mientras observaba el artefacto. Pero si lo dejamos, lo que sea que esté por venir, nos arrastrará a todos. Había una quietud en el aire ahora, como si el universo mismo estuviera conteniendo el aliento. El líder miró el artefacto una vez más. ¿Debería destruirlo, arriesgándose a liberar algo peor? ¿O intentar controlarlo, a pesar de no comprender su verdadero poder? Antes de que pudiera tomar una decisión, una fuerza invisible lo empujó hacia atrás. El artefacto había comenzado a emitir una vibración tan intensa que la estructura flotante ya no podía soportarla. Con un rugido, las paredes comenzaron a colapsar, y todo se desintegró a su alrededor. El líder, con la vista fija en el artefacto, comprendió que no quedaba tiempo. Todo estaba a punto de explotar. ¡Corre!, gritó, pero incluso mientras daba la orden, el eco de su voz parecía perdido en el caos que los rodeaba. ¡Corre! La voz del líder resonó en la sala, pero antes de que pudieran moverse, la estructura tembló una vez más, esta vez con una fuerza tan brutal que todo a su alrededor comenzó a crujir y desmoronarse. El suelo bajo sus pies comenzó a ceder, y el aire se volvió espeso y denso, como si el propio universo estuviera aplastando la nave que los había traído allí. La energía del artefacto había alcanzado un punto crítico, una cascada de poder descontrolado que comenzaba a destrozar la realidad misma. No era solo una explosión de energía. Era como si el artefacto hubiera comenzado a romper las barreras entre las dimensiones, a deshacer el espacio-tiempo. El líder de los cazadores de estrellas apenas pudo asimilar la magnitud de lo que estaba sucediendo antes de que una oleada de calor los envolviera. La nave, el planeta, el artefacto, todo estaba desapareciendo, como si el universo entero estuviera colapsando bajo el peso de un poder demasiado grande para controlarlo. Una grieta en el suelo los separó en dos, y el líder, con el corazón acelerado, vio a su equipo ser arrastrado en direcciones opuestas por la energía caótica que se desataba a su alrededor. No, gritó, extendiendo la mano, pero ya era demasiado tarde. El suelo continuaba cediendo, y la sala se desintegraba, derrumbándose como si estuviera hecha de papel. De repente, una ráfaga de energía disparó hacia él, y el líder sintió una presión tremenda sobre su cuerpo, como si lo estuvieran aplastando por dentro. Su visión se nubló, y por un momento, pensó que todo estaba perdido. Pero no podía rendirse. No podía dejar que su gente, ni su misión, fueran borrados por una energía incontrolable. En ese preciso momento, algo extraño sucedió. Una distorsión en el aire, una distorsión en el espacio. El artefacto, que había estado pulso tras pulso destruyendo todo a su alrededor, de repente se apagó. No hubo explosión. No hubo colapso total. Fue como si una fuerza invisible hubiera detenido todo en seco. La vibración cesó. El sonido del caos se desvaneció. Todo quedó en un silencio absoluto, una calma inquietante. Pero ese silencio fue interrumpido por una figura. No un ser físico, ni una forma tangible, sino una presencia que se manifestaba en el aire, como si el artefacto mismo hubiera adquirido conciencia. La figura era fluctuante, como si estuviera hecha de energía pura, pero al mismo tiempo, parecía familiar. Una voz resonó a través de la sala, suave pero penetrante, envolviendo a los cazadores de estrellas como una brisa pesada. ¿Por qué intentáis alterar lo que no podéis comprender?
La voz era profunda, resonante, pero había algo inquietante en ella. No era una voz humana. El líder, con los ojos abiertos de par en par, intentó reaccionar, pero sus palabras se quedaron atrapadas en su garganta. La figura pareció observarlos con una curiosidad distante, como si fuera una fuerza que había existido mucho antes de que la humanidad siquiera soñara con el espacio exterior. El artefacto. No es lo que creéis, continuó la figura. No es un instrumento para destruir. Es un umbral, una puerta. ¿Y vosotros? ¿Por qué os atrevéis a cruzar lo que está prohibido? El líder, sin aliento, se dio cuenta de lo que acababa de decir la presencia. El artefacto no estaba diseñado para darles poder, ni para destruir a los imperios galácticos. Era algo mucho más grande, mucho más profundo. Era una puerta a otro mundo, o quizás a otra dimensión. El artefacto no solo estaba alterando la materia y la energía, estaba alterando el tejido mismo del universo. Y ellos, los cazadores de estrellas, al tratar de apropiarse de él, habían abierto una grieta entre mundos. Pero esa grieta no era algo que podían controlar. Antes de que pudiera procesar completamente la magnitud de esa revelación, la figura continuó. Habéis cruzado el umbral, y ahora debéis enfrentar las consecuencias, dijo la voz, como si una sentencia de muerte estuviera suspendida en el aire. No hay regreso. El tiempo que conocéis se desmorona, y el equilibrio que tanto valoráis está a punto de ser destruido. Y vosotros, humanos, seréis responsables. Con un estremecimiento que recorrió el cuerpo de cada uno de los cazadores, el artefacto comenzó a reaccionar nuevamente. Esta vez no era solo energía o vibración. Era un colapso de la realidad misma, una marea de distorsiones dimensionales que atravesaban todo lo que conocían. El aire se hizo más espeso, como si las leyes de la física se estuvieran quebrando por completo. Los cazadores de estrellas intentaron retroceder, pero algo los mantenía en su lugar, como si estuvieran atrapados en una telaraña invisible, sintiendo la presión sobre sus cuerpos aumentar. La figura que había hablado antes se desvaneció, pero las palabras resonaron en sus mentes. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué consecuencias traerían para la humanidad haber activado algo que no podían comprender? Y, lo más importante, ¿quién estaba detrás de la voz que los había advertido? ¿Una fuerza desconocida, o algo más profundo aún? El artefacto no solo los había puesto al borde de la destrucción, les había mostrado una verdad aterradora. No solo estaban luchando contra un imperio galáctico. Estaban jugando con las leyes mismas del universo. Entonces, la grieta que habían abierto comenzó a expandirse. A lo lejos, en las profundidades del abismo cósmico, algo comenzó a formarse. No era visible al principio, solo una ligera distorsión en el espacio. Pero a medida que el artefacto vibraba con más fuerza, esa distorsión se fue convirtiendo en una sombra, una presencia de algo que emergía de las profundidades del vacío. No era una nave, ni una criatura. Era algo mucho más antiguo, algo que no pertenecía a este mundo. La distorsión era como un agujero negro, una fisura en la tela misma de la realidad, creciendo más grande a medida que pasaban los segundos. «Nos están llamando», gritó uno de los cazadores, pero su voz se ahogó en el ruido creciente que lo rodeaba. La distorsión había tomado forma, y ahora no había vuelta atrás. En ese momento, el líder entendió lo peor. Lo que habían liberado no era solo el artefacto, ni un simple poder desconocido. Habían abierto una puerta que, al parecer, había estado cerrada por una razón. Algo mucho más allá de cualquier tecnología o imperio que habían conocido. Algo de un poder inimaginable, que ahora estaba a punto de cruzar al mundo de los vivos. Y entonces, justo cuando la oscuridad parecía tragarse todo a su paso, la distorsión se detuvo. Y por un breve, terrible instante, todo quedó en silencio absoluto. Pero ese silencio no era alivio. Era la quietud antes de la tormenta. Una calma ominosa, como si el universo estuviera conteniendo el aliento, esperando. El líder miró a sus compañeros, cada uno con el rostro reflejando la misma mezcla de terror y desesperación. Ninguno de ellos sabía lo que estaba por venir. Lo único que sabían era que, al intentar dominar una fuerza que no comprendían, acababan de liberar algo mucho más grande que ellos, algo que podría poner fin no solo a su misión, sino a la propia existencia de la humanidad. La cuenta atrás había comenzado, y no había forma de detener lo que estaba por venir. La distorsión se expandió rápidamente, una sombra que devoraba el espacio alrededor de los cazadores de estrellas. El aire se volvió pesado, cargado de un poder palpable, como si el universo mismo se estuviera desmoronando a su alrededor. Los cazadores, paralizados por el miedo, apenas podían reaccionar. El artefacto, ahora más brillante y vibrante que nunca, parecía ser el núcleo de todo, como si hubiera desatado una fuerza primordial que amenazaba con destruirlo todo. Pero en el momento más desesperante, algo cambió. De repente, la distorsión se detuvo.
La sombra que había comenzado a devorar el espacio se quedó inmóvil, y un silencio absoluto envolvió todo a su alrededor. Fue como si el tiempo mismo hubiera dejado de existir. El líder, temblando de agotamiento y desesperación, se dio cuenta de que este era el punto crítico. Lo que había liberado no era solo una puerta hacia algo más grande, más antiguo, lo que habían desatado era algo que estaba más allá de cualquier entendimiento, algo que no tenía un propósito claro. Al menos, no uno que pudieran conocer. Una figura emergió de la distorsión, pero no era humana. No era ninguna forma de vida conocida. No era una nave, ni una entidad tangible. Era una presencia pura, una figura que parecía fluir entre la luz y la oscuridad, un ser que no se podía describir con palabras. Y, sin embargo, el líder sintió una increíble familiaridad. Era como si esa presencia estuviera conectada a algo mucho más profundo, algo que había estado en sus sueños, en sus pensamientos, algo de lo que ni siquiera eran conscientes. La voz que resonó de la figura era distinta a la que habían oído antes. Esta vez no estaba llena de juicio ni de condena, sino de algo mucho más escalofriante, una calma infinita, como la quietud de un océano justo antes de que se desate una tormenta. Habéis llegado demasiado lejos, dijo la figura, su voz envolviendo la sala con una quietud mortal. El umbral que habéis cruzado no es un portal a otro mundo, sino un eco. Un eco del fin. La tensión creció en el aire como una cuerda tirante, esperando romperse en cualquier momento. Los cazadores se miraron entre sí, aterrados, sin saber qué hacer. La figura, ahora más visible, parecía desvanecerse y solidificarse al mismo tiempo, fluctuando entre la forma de un ser humano y algo mucho más abstracto. A medida que la figura se acercaba, el líder comprendió lo impensable. Esta presencia, este ser, no era una entidad de otro lugar, ni una fuerza cósmica. Era algo que ya existía en el corazón de la humanidad, algo que había estado allí desde el principio. La humanidad misma había sido el desencadenante de su liberación. El artefacto es un reflejo de lo que sois, continuó la figura, sus palabras pesadas como una carga. No es un objeto que podáis dominar. Es un espejo. Y lo que habéis visto en él es lo que está en lo más profundo de vuestro ser. Un estremecimiento recorrió la columna del líder. Lo que veía en la figura no era solo una representación de poder, sino de sus propios temores, de las cosas que la humanidad había intentado esconder. El artefacto había abierto una puerta, pero no hacia una nueva dimensión. Había abierto una puerta dentro de ellos mismos. Y en ese momento, el líder entendió que el artefacto no era una amenaza externa, sino el reflejo de lo que los humanos eran capaces de hacer si se despojaban de todas sus limitaciones. En otras palabras, el artefacto había desatado el poder interno de la humanidad, un poder que podía crear y destruir a la vez. La figura se disolvió en la distancia, pero su presencia aún permanecía, como una sombra que no dejaba de observarlos. Ahora, debéis elegir, dijo la voz, más lejana. Podéis intentar cerrarlo todo, restaurar el equilibrio. O, podéis abrazar lo que sois y permitir que lo que habéis desatado se propague. El líder se quedó sin palabras. Lo que había comenzado como una misión para adquirir poder había dado un giro inesperado. No había forma de detener lo que habían abierto. El artefacto ya no era solo una máquina de poder, era una semilla, y lo que había desatado ya estaba creciendo, extendiéndose por todo lo que conocían. El futuro de la humanidad no dependía de una batalla contra un imperio galáctico. No dependía de la tecnología ni de las armas. Dependía de lo que los humanos elegían ser. En un giro de desesperación, el líder se volvió hacia el artefacto, sabiendo que solo había una forma de detenerlo, destruirlo. Pero antes de que pudiera dar la orden, una nueva voz, diferente, surgió en el aire. Esta vez era más familiar, más humana. No puedes destruirlo. No puedes detener lo que ya has hecho. Era una voz que provenía de uno de sus propios compañeros, el que había desaparecido en la grieta antes. Aquel miembro del equipo que se había perdido. No estaba muerto. Había sido absorbido por la distorsión, pero ahora estaba aquí, de pie ante ellos, pero diferente. Su mirada era vacía, como si hubiera pasado por algo más allá de la comprensión humana. Y en sus ojos había una frialdad inhumana, como si ya no perteneciera a este mundo. Lo que habéis hecho, dijo, no tiene marcha atrás. El poder que desatasteis está aquí para quedarse. El líder no pudo entenderlo. ¿Cómo era posible que su compañero estuviera de vuelta? ¿Y por qué parecía tan diferente? Pero lo que más le aterraba era lo que el miembro de su equipo acababa de revelar, lo que habían desatado no podía cerrarse, no podía deshacerse. El artefacto había desvelado el potencial humano, algo que ahora no podían ignorar ni controlar. El futuro de la humanidad ya no estaba en sus manos. En un último esfuerzo por recuperar el control, el líder intentó acercarse al artefacto, pero su cuerpo parecía resistirse, como si estuviera siendo arrastrado hacia el mismo centro de la distorsión.
Todo comenzó a girar, y las luces brillaron tan intensamente que todo se volvió blanco. En ese instante, la distorsión dejó de ser solo una grieta en el espacio. Se transformó en una burbuja, un vórtice que absorbía todo lo que tocaba, incluyéndolos a ellos. Y lo peor era que no podían escapar. No sabían si iban a ser consumidos por el vacío, o si lo que había sido desatado solo comenzaba a tomar forma. Cuando la luz se desvaneció, y el caos se detuvo de repente, todo quedó en silencio otra vez. Los cazadores de estrellas, exhaustos y confundidos, miraron alrededor. No estaban en el mismo lugar. No estaban ni siquiera en el mismo tiempo. Habían cruzado una línea, sí, pero no era la línea que pensaban. Ahora, lo único que sabían con certeza era que no había forma de volver a lo que conocían. Algo más grande que ellos había comenzado, y aunque las puertas al artefacto se habían cerrado, la semilla ya había germinado. Lo que había comenzado como una misión para proteger a la humanidad de una fuerza exterior, ahora había dado lugar a una nueva era, una era que no se trataba de supervivencia, sino de transformación. Y el líder, con el rostro sombrío, comprendió lo inevitable: la humanidad había abierto la puerta a su futuro, para bien o para mal. Y no había marcha atrás. La oscuridad fue la primera señal de que todo había cambiado. Cuando la luz que había iluminado el caos de la distorsión se desvaneció, lo que quedó ante ellos no era un paisaje familiar, ni un entorno conocido. El aire era más espeso, el silencio más denso. No sabían cuánto tiempo había pasado, ni siquiera si seguían en el mismo lugar. Algo en la naturaleza misma del espacio había cambiado. El tiempo parecía haber dejado de existir, como si el artefacto hubiera reescrito las reglas fundamentales de la realidad. El líder miró a su alrededor, su respiración agitada. No había signos de su equipo, ni del artefacto. En su lugar, lo que veía era un paisaje vacío, extraño y distorsionado, como si el mismo tejido del universo se hubiera deshecho y reconstruido de manera imperfecta. Todo era una amalgama de luces y sombras que se entrelazaban, como si los elementos del espacio estuvieran fusionados de manera caótica. A lo lejos, el horizonte parecía moverse y retorcerse, y en el aire flotaban partículas que parecían provenir de otra dimensión. ¿Qué hemos hecho?, murmuró, sin esperar una respuesta. La pregunta ya no tenía sentido. Ya no podían volver atrás. Habían desatado algo mucho más grande que ellos, y ahora estaban atrapados en una realidad que ya no les pertenecía. Al principio, no hubo ninguna respuesta a su grito interior. Pero pronto, una figura apareció ante él. No era su compañero perdido, ni la presencia que había hablado desde el artefacto. Era algo diferente, una figura humana, pero al mismo tiempo extraña, etérea. Era como una proyección, como si todo lo que lo rodeaba estuviera creado de sus pensamientos, de sus emociones. La figura habló, su voz resonando en la mente del líder. Este es el resultado de lo que habéis liberado. Un nuevo comienzo, o un final, dependiendo de cómo lo miréis. Habéis cruzado la línea, no solo entre los mundos, sino entre las posibilidades. El líder dio un paso atrás, su mente tratando de procesar lo que estaba sucediendo. No había comprendido por completo lo que habían desatado, pero la figura parecía saber más que él, como si estuviera hecha de la misma energía que había liberado el artefacto. ¿Quién eres?, preguntó, aunque ya intuía la respuesta. La figura no parecía tener una forma definitiva, como si estuviera más allá de las limitaciones humanas, más allá del concepto de cuerpo. Era una manifestación de algo que existía antes de la humanidad, algo que tal vez había estado esperando este momento. Soy lo que queda después de la ruptura, dijo la figura. Soy una huella, una remanente de todo lo que has tocado. Lo que liberaste no fue solo el artefacto, sino el poder de la humanidad en su forma más pura. Lo que habéis desatado es lo que sois realmente, sin restricciones. Y ahora, el universo debe adaptarse a lo que habéis creado. El líder sintió un escalofrío recorrer su espalda. La figura no hablaba de destrucción, no hablaba de catástrofe. Había una aceptación en sus palabras, una calma inquietante que le hizo entender que no había un villano que derrotar, ni un mal a erradicar. El verdadero conflicto no era una batalla externa, sino una lucha interna de la humanidad misma, de lo que los humanos eran capaces de hacer cuando ya no había fronteras que los limitaran. ¿Y qué sucede ahora?, preguntó, su voz vacilante. ¿Estamos condenados? La figura permaneció en silencio por un momento, como si estuviera ponderando la respuesta. No hay condena, solo una elección. La humanidad ha cruzado un umbral. No hay marcha atrás, pero eso no significa que sea el fin. Lo que has desatado no es solo destrucción. Es creación, es potencial. El artefacto abrió una puerta, pero esa puerta lleva hacia lo que está más allá de todo lo conocido. Ahora, lo que hagáis con este poder definirá el futuro. El equilibrio no está perdido. Está por crearse. El líder no podía comprender del todo lo que escuchaba, pero algo en su interior hizo clic.
Lo que habían desatado no era un fin. Era una nueva etapa. La humanidad había llegado al borde de una nueva comprensión, de un nuevo poder que ni siquiera podían medir. ¿Serían capaces de manejarlo? ¿O caerían en la tentación de usarlo para su propio beneficio, como siempre lo habían hecho? La figura desapareció lentamente, como si se disolviera en el aire, dejando al líder solo en ese nuevo paisaje. A su alrededor, la distorsión seguía persistente, pero no era hostil. Era simplemente diferente. El universo, como una tela rota, ahora tenía nuevas costuras, nuevas conexiones, que se formaban a medida que las estrellas y los planetas comenzaban a reconfigurarse en el horizonte. El líder se arrodilló, tomando un momento para respirar y mirar a su alrededor. Pensó en todo lo que había pasado, en cómo habían llegado a este punto, en cómo se habían enfrentado a algo que no comprendían, y en cómo ahora, el futuro de la humanidad estaba más allá de su alcance. Sin embargo, no estaba sin esperanza. Tal vez, este era el reto que la humanidad necesitaba enfrentar. No una lucha contra otro imperio o civilización. No una batalla por el poder. Sino la batalla por comprender el propio poder que habían liberado dentro de sí mismos. Una voz, familiar y distante, rompió el silencio. Era uno de los cazadores que había sobrevivido a la distorsión, su rostro pálido pero determinado. ¿Lo conseguimos? ¿Es esto el fin de todo? El líder se levantó lentamente, sin una respuesta clara. No es el fin. Es solo el comienzo. Ahora, debemos decidir qué hacer con lo que hemos desatado. Este poder puede ser nuestra salvación o nuestra condena. Pero ya no podemos vivir como antes. La mirada en los ojos de su compañero reflejaba una mezcla de temor y resolución. Ambos sabían que no había vuelta atrás. Lo que habían abierto era demasiado grande para ser ignorado. Ahora, la humanidad debía tomar una decisión, avanzar hacia lo desconocido o intentar restaurar el orden perdido. Mientras caminaban hacia lo que quedaba del artefacto, que parecía haberse reducido a una forma inerte, pero que aún irradiaba una energía sutil, el líder entendió algo crucial. La verdadera naturaleza del artefacto no era un objeto ni una máquina. Era un espejo, una representación de lo que los humanos eran capaces de lograr cuando se les daba acceso a todo su potencial sin restricciones. Lo que ellos hacían con ese poder definiría el futuro de su civilización. Con una sensación de responsabilidad pesada sobre sus hombros, el líder se dirigió hacia el horizonte distorsionado. No sabía qué les esperaba, ni cómo podrían enfrentar las consecuencias de lo que habían liberado. Pero una cosa estaba clara, la humanidad ya no estaba en un camino de supervivencia, sino en un camino de transformación. La evolución había comenzado, no a través de armas o conquista, sino a través del autodescubrimiento y el entendimiento de su propio potencial. No importa qué venga, dijo el líder, mirando al futuro, lo enfrentaremos juntos. Pero ahora, sabemos que no somos los mismos que éramos antes. Y ese es nuestro mayor desafío, vivir con lo que hemos descubierto. El futuro, ahora incierto y lleno de posibilidades, se extendía ante ellos, tan vasto como el mismo universo. Mientras avanzaban hacia lo desconocido, el líder comprendió que lo que realmente importaba no era la misión que habían comenzado, ni las batallas que aún estaban por librar. Lo que importaba era que, por primera vez, la humanidad estaba frente a una verdad fundamental, el poder para cambiar el universo ya estaba dentro de ellos. Y el mayor desafío no era dominar ese poder, sino aprender a vivir con él de manera responsable. Mientras las estrellas brillaban de una forma extraña en el horizonte y los cazadores de estrellas se adentraban en lo desconocido, el artefacto, ahora silencioso y apagado, dejó claro un último mensaje: la humanidad había cruzado un umbral. Y aunque el futuro era incierto, era suyo para construirlo. No desde la fuerza, ni desde la guerra, sino desde el entendimiento y la responsabilidad de lo que realmente eran capaces de lograr. El fin de la misión había llegado, pero el comienzo de una nueva era estaba apenas comenzando.